Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Buenas noches, licenciado Néstor Muñoz. Soy Anabel Taixa, estudiante del UNAE de la carrera de Educación Básica Paralelo 1. En esta ocasión agradezco por permitirme realizarles entrevista, en la que pido me conceda la autorización para realizar la entrevista, grabar y utilizar la información recopilada con fines académicos. Muy buenas noches, un gusto saludarte, Anabel. Claro que sí, encantado de ayudarte, Anabel. El tema de la entrevista es mirada del docente sobre el sistema educativo ecuatoriano. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, al referirme a la calidad de la educación en un docente, ¿qué significa para usted? Ya, calidad de educación en un docente. ¿Qué significa para Eh, usted? ya, para mí la calidad significa de que de la innovación de los docentes al momento de realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que debemos estar actualizándonos constantemente en nuestra metodología, estrategias, técnicas, ya que todo evoluciona. Entonces, la calidad es para mí esta parte de innovar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, sí, muy bien. Los estudiantes deben formar siempre en su salón de clases la excelencia absoluta en toda actividad impartida. ¿Por qué? Perdón, nuevamente esta no le... Ya. Los estudiantes deben formar siempre en su salón de clases la excelencia absoluta en toda actividad impartida. Claro, hablando de excelencia, los estudiantes tienen que demostrar esta parte de la excelencia, pero, o sea, pero sin embargo, esta parte, este trabajo va encaminado bastante hacia la manera en la que el profesor realiza, enseña esta parte. Entonces, si el docente motiva, si el docente incentiva, el estudiante va a mostrar excelencia. Ah, ya. Depende del docente. Sí, Ah, ya. exactamente, la manera en cómo él imparta sus clases. Por ejemplo, a medida se escuchan los estudiantes, dicen, ve, con este profesor es aburrido, me duermo, no, con este profesor es genial, con este profesor me va bien. No me gusta matemática, pero este profesor hace que se vea más divertido. O matemática todos los años me ha parecido súper difícil, pero con este profesor le hace ver súper fácil. Claro, Y sí. no solo en matemáticas, sino en todas las asignaturas. Entonces, el estudiante para lograr la excelencia para mí depende gran factor de la manera en la que motive el docente. Ya, seguimos. El espíritu crítico que usted ha venido fomentando en años atrás ha tenido avances o retrocesos en su formación educativa. ¿Por qué? Ya, enfocado en el estudiante, Sí. ya, perfecto. Esta parte es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, incluso en reuniones entre compañeros docentes. Eh, no solo basta con que el docente instruya, sino nosotros tenemos que enseñar para la vida. Hay una área muy importante, la que me encanta y siempre la relaciono con mi materia de lengua y literatura, les relaciono lo que es la inteligencia múltiple. Entonces, esta parte, perdón, la inteligencia emocional. Esta parte a los estudiantes les hace críticos, les hace reflexivos para que todo lo que ellos van aprendiendo lo vayan adquiriendo y aplicando en su diario vivir. Entonces, yo siempre he dicho como docentes, de nada sirve nosotros en enseñarles 2 más 2 es 4 y listo. Entonces, tenemos que enseñarles cómo aplicar esa parte, ¿no? Claro. Entonces, es igual relacionarles las otras materias con el diario vivir, donde el estudiante sea crítico, sea analítico, sea el constructor de sus propios conocimientos. Bueno, sí. Ya, actualmente en el Ecuador, ¿en qué aspecto se ha cumplido con el fortalecimiento del docente? Ya, el fortalecimiento en el Ecuador, el fortalecimiento del docente. Esta parte trata de capacitaciones, ¿no? Ujú. Sobre el fortalecimiento. Hablamos que todo está a base de la incentivación del docente. Si el docente realmente se incentiva, el ministerio, hablando por parte del ministerio, hoy en día por la tecnología nos brindan muchas capacitaciones en una plataforma que se llama Me Capacito.
Entonces, Ya. aquí ya depende la iniciativa del docente en estar dispuesto en averiguar, en seguir estos cursos. Em, el ministerio sí ha fortalecido esta parte de las capacitaciones. Sin embargo, esta parte de las capacitaciones no es necesariamente obligado por parte del ministerio que los docentes cojan. Entonces, muy pocos lo hacemos o lo hacen, ¿no? Muy pocos siguen esta parte de las capacitaciones docentes de manera virtual. Ah, o sea, me dice que debería ser eso de las capacitaciones, interés de todos los docentes. Perfecto, claro que sí. O sea, el ministerio lanza cursos a través de la plataforma Me Capacito, pero no todos lo siguen, ¿no? Muy pocos docentes se incentivan a seguir esas capacitaciones, las cuales son muy buenas. Ok. ¿Cree usted que se está cumpliendo con cada uno de los artículos que se dictó en la Ley de Educación? Ya, hablando de artículos, bueno, en la ley de educación, con la que nos manejamos nosotros, es en la ley. Ujú. Sí se cumplen algunos artículos, pero también se ha malinterpretado muchísimos artículos. Por ejemplo, entre los artículos que se malinterpretan son estas partes es esta parte de la que corresponde a los estudiantes, que los estudiantes tienen tres oportunidades en caso de quedarse suspensos. Entonces, en qué sentido se ha malinterpretado? Por ejemplo, se ha malinterpretado en que el estudiante no puede perder el año. Entonces, todos comentan, dice el estudiante no puede perder el año, una. La otra se ha malinterpretado por parte de los estudiantes, entonces ellos piensan que con ese artículo dictado, que de que los estudiantes tienen tres oportunidades, entonces ellos durante el periodo de clase, durante el año lectivo casi no se dedican mucho. Sí. Entonces, en este sentido, igual hay otros artículos en cuanto va a los derechos de los estudiantes, se ha malinterpretado, donde si es posible ni los mismos papás le pueden dar, no le pueden ni corregir ni nada de eso, porque piensan que ya se está, que acoso, que acoso, que acoso al estudiante, se sobreprotege. Entonces, en este sentido, algunos aspectos sí se han mal interpretado algunos artículos. Claro, ellos incluso dicen, ya tengo pasado el año directamente. Claro, esa parte, sí, Ujú. justamente, Anabel. Ya, sí. Es necesario una educación en valores debido a la crisis social como la violencia y la seguridad, que se han apoderado de nuestra continuidad, perdón. Y claro que sí, completamente de acuerdo en esta parte. Que te puedo compartir, Anabel, es en esta parte de que el mundo está, está llegando está llegando o está teniendo de bases como ejemplos la violencia, la falta de valores, el respeto, el irrespeto hacia los padres, incluso hay muchos casos, ¿no? El irrespeto hacia compañeros docentes, hacia directivos. Entonces, eh, hace muchísimos años atrás había una asignatura muy interesante que se llamaba ética y en la ética en la cual se trabajaba los valores y toda esta parte. Entonces, hoy en día casi no tenemos asignaturas que impartan esto, justamente la ética y valores, hablando de otra asignatura que es muy importante para la vida, para la manera en la que tenemos que relacionarnos entre nosotros, es la inteligencia múltiple, saber controlar nuestra, perdón, nuevamente me equivoco, la inteligencia emocional, donde nosotros tenemos que saber gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos trabajar nuestros pensamientos, nuestros juicios, vienen esta parte, esta falta de valores, ¿no? Se cometen muchos crímenes, violencia, irrespeto, eh, daños psicológicos, agresiones verbales, agresiones físicas, no solo en el hogar, sino fuera del hogar, en la sociedad. Entonces, sí, es una parte muy interesante, la cual puedo manifestar que sería bueno que el Ministerio de Educación tenga en cuenta que se trabaje esta parte de la ética, de la inteligencia emocional, lo cual ayuda al estudiante a contrarrestar todas estas cuestiones que estamos viviendo hoy en día.
porque a diario se escucha muchas eh, violencias, tanto físicas como verbales, y es debido a esta parte, ¿no? De que las personas, la sociedad no están teniendo una verdadera educación en cuanto a ética, valores, inteligencia emocional. Creo que estas serían las asignaturas primordiales para saber relacionarnos entre nosotros, para saber respetarnos, para saber controlar nuestras emociones. Eso, Anabel, te puedo compartir. Ya, seguimos. Considera que implementar la educación inclusiva en instituciones educativas que no tengan las infraestructuras adecuadas para los estudiantes con necesidades especiales estaría bien. ¿Qué se podría hacer ante esto? Ya, si es que sería factible, ¿cómo me comentó? Si sería factible. No, considera que implementar la educación inclusiva en instituciones educativas que no tengan la infraestructura adecuada para esos estudiantes estaría bien. No, completamente en desacuerdo, Anabel. Hoy en día nosotros bueno, la educación tiene el reto de incluir a los estudiantes con necesidades educativas. Tiene ese reto, pero el hecho de que tenga ese reto no se implica que vamos a hacerlo de manera abierta. Entonces, nosotros para poder responder frente a demandas de la educación, tenemos que prepararnos frente para esas demandas. Un ejemplo, si es que una persona va, hablando, ¿no? En metáforas, si una persona va a cocinar a un concurso de gastronomía, entonces en primer lugar tiene que saber lo que es cocinar, tiene que saber cómo, lo que es preparar y toda esta parte, ¿no? Entonces es igual en esta parte de la educación. El Ministerio de Educación y en general todos los profesionales de la carrera docente, en primer lugar tendríamos que prepararnos para poder solventar esa parte. Entonces, hablando de lo que tú comentas, Anabel, esta parte de los estudiantes, de incluirles de estudiantes con necesidades educativas especiales, tendríamos que prepararnos para eso. En primer lugar, adecuar los espacios físicos. Esa es una. Y la otra, pues, la parte primordial también, la preparación constante de especialistas que sepan trabajar con los estudiantes. Hoy en día se trabaja con estudiantes con necesidades educativas, pero eh, puedo decir que no se solventa a cabalidad eh, las necesidades de ellos debido a la falta de infraestructura y debido a la capacitación y falta de profesionales en cada institución para que sepan trabajar con ellos, sepamos trabajar con esa parte, ¿no? Entonces, no estaría yo de acuerdo en incluirle a estudiantes con necesidades educativas con equipamiento escaso, con falencias de equipamiento para poderles recibir. Tendríamos que estar preparados, muy preparados para eso. Ujú. A ver, según su criterio, ¿qué podría implementar el sistema educativo ecuatoriano para fomentar la educación intercultural? Ya. em, Primerito tendríamos que empezar a trabajar con etnoeducación, esta parte y lo que es esta parte de educación intercultural es donde nosotros tenemos bueno, en algunas instituciones se da, nosotros tendríamos que empezar a trabajar también lenguas maternas de nuestros orígenes, ¿no? Ujú. En muchas instituciones ya se da este caso, sin embargo, no está solventado el 100%. Seguimos aún trabajando, no menosprecio, obvio que es importante el inglés, pero también tendríamos que trabajar una lengua materna en la nuestra, donde se incluya, donde se tenga en cuenta a los estudiantes de las diferentes culturas de nuestro país, Anabel. Ya. ¿Qué importancia tiene la utilización de los recursos tecnológicos como apoyo didáctico en los procesos de aprendizaje y de enseñanza? Ya, esta parte, como acababa de mencionar en algunas preguntas, estamos en la era digital donde el docente que no se prepara constantemente, se queda estancado en lo tradicional. Estamos evolucionando, estamos avanzando a una era robótica, ¿no? Entonces, hay prejuicios y también
muchos beneficios en esta parte. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que encaminar a los estudiantes a guiarles a hacer buen uso de la era digital. Entonces, para eso nosotros en primer lugar tenemos que prepararnos constantemente. Es muy importante que nosotros nos actualicemos en el manejo de plataformas virtuales, en el manejo en el manejo de evaluaciones virtuales. Bueno, hoy en día incluso hay instituciones que aún toman exámenes, pruebas de manera con hojas, manera física. Hoy le podemos hacer de manera digital, pero para toda esa parte tenemos que actualizarnos. Es muy importante, ha facilitado el trabajo ha facilitado el trabajo para el docente, pero siempre y cuando, como digo, el docente se actualice permanentemente. Hay muchas plataformas súper creativas, innovadoras, lo cual nos ayuda muchísimo en nuestro proceso y además también ayuda al estudiante para que el estudiante se sienta más motivado, se sienta más creativo al momento de utilizar estas plataformas, ¿no? Sin embargo, lo otro es que no en todas las instituciones del Ministerio de Educación facilita un buen Internet. Entonces, esa parte también es un poquito la falencia, ¿no? Claro, el de mejorar eso. Sí, sí, el de brindar, el de brindar realmente un buen internet, y el equipamiento suficiente como computadoras, tablets, esa parte, muy pocas instituciones lo tienen. Ujú, ya. ¿Piensa usted que los alumnos deben decidir sobre su proceso de aprendizaje? Que los alumnos deben decidir sobre su proceso de De aprendizaje. aprendizaje. Ya, esta parte no estaría de acuerdo en que el estudiante decida porque las personas encargadas de eso somos los docentes. Entonces hay una parte muy interesante que se llama las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples nos comenta, nos manifiesta de que cada ser humano es bueno para algo y cada ser humano aprende de distinta manera. Entonces, los docentes, en base a eso, tenemos que aplicar diferentes técnicas. Claro. Entonces, nosotros más que nadie conocemos a los estudiantes y decimos, de este muchacho, nos dedicamos a hacer escribir, no va a poder porque se distrae fácilmente. O este otro muchacho, si le hacemos ver un video, se va a distraer porque a él le encanta, en cambio, yo que sé, dibujar. Entonces, de acuerdo a esa parte, nosotros creamos el proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. Creamos con estrategias, metodologías donde influyan, donde se trabaje todas bueno, no todas, no, casi todas las inteligencias múltiples, donde cada uno de los estudiantes se sienta motivado y motivado a la clase. Entonces, no estaría de acuerdo en que el estudiante elija su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ajá. Ya. Sí. Cuidado, no confundamos, no. Eso es en clase, en un periodo clases, en la institución. Pero lo que sí el estudiante puede elegir es la manera en la cómo se Enseña. prepara. Eso es muy distinto, ¿no? Hay educación a distancia, educación, Ah, ya, sí. sí, esa parte. Ya. Listo. ¿Piensa usted que es necesario eliminar todo tipo de discriminación o violencia por razones de género en educación? Repítame, por favor, Anabel. ¿Piensa usted que es necesario eliminar todo tipo de discriminación o violencia por razones de género en la educación? Ya. Todo lo que tenga que ver con eliminar la violencia, la discriminación, ya sea por el género, ya sea por la etnia o por la cultura de cada ser humano es bueno. Entonces estoy completamente de acuerdo en eliminar estas partes de la discriminación, la violencia por razones de género. Tenemos que enseñar esta parte de respetar el género de cada persona. Ya. Eso, Anabel, sí. Ajá. Ya. Si bien sabemos el medio ambiente está empeorando, en su opinión, ¿qué podría recomendar para mejorarlo? Ya. Esta parte, bueno, hablando de a nivel educativo, ¿no? Lo que puedo Sí. recomendar es realizar proyectos innovadores con los estudiantes, justamente
con cada curso proyectos innovadores en lo cual, donde se utilicen materiales de reciclable, donde se puedan utilizar pilas, donde se puede utilizar esta parte de los sorbetes que son muy contaminantes para el mundo, ¿no? Entonces, mi recomendación sería realizar proyectos innovadores. Justamente bueno, hace un mes me enteré que una institución está recogiendo residuos de plástico, todo lo que tiene que ver con plástico y está formando figuras muy interesantes, figuras como animalitos, y lo están poniendo a la venta y a través de máquinas lo hacen y trabajan con los estudiantes. Entonces, esta clase de proyectos incentivaría muchísimo el cuidado del medio ambiente. Claro. También Sí, eso. motivarían a reciclar a los alumnos. Sí, esta parte al reciclar y la reutilización también. Ujú. Ya, sí. Sí. Y Para usted, bueno, sí, sí, sigamos, por favor, no hay problema. ya. Para usted las competencias o habilidades blandas, ¿qué son realmente? Cómo las supo llevar en su ámbito laboral? Las habilidades, Blandas. Ujú. ya, si hablamos de habilidades blandas, Anabel, nosotros debemos saber que es parte de estas habilidades, nos permite relacionarnos. Para mí, no, las habilidades blandas nos permite relacionarnos con el entorno, ¿no? Entonces, eh, nosotros tendríamos que trabajar muchísimo de estas habilidades blandas con los estudiantes, ya que esta parte, por ejemplo, para mí una de las habilidades blandas es cooperar entre compañeros. Entonces, muchos de los estudiantes no tienen esta capacidad y comentan, dice, profe, él no hace, el otro no hace. Claro. Entonces, nosotros tendríamos que primerito fomentar en los estudiantes las habilidades blandas. Esta parte, ya que esta parte les va a ayudar en primer lugar, a colaborar entre ellos, a trabajar como un equipo, a relacionarse entre ellos con respeto y a plantarse objetivos mutuos y lo cual les va a ayudar a relacionarse como digo, con respeto, con armonía. Y no va a pasar lo que sucede hoy en día, lo que pasa hoy en día, ¿no? Por la falta de habilidades blandas, a veces en los grupos de trabajo, todos no se relacionan bien, no se respetan, no colaboran. Esta parte te puedo comentar, Anabel. Ya, sobre todo hoy en día tiene que tener full compañerismo y también ¿cómo sería? Accionar el valor del compañerismo, porque en las universidades en su mayoría es todo trabajos en grupos, proyectos a veces en grupos y hay que tener full compañerismo porque los profesores ya te dan un grupo asignado y no es que tú eliges y ya. Sí, y esta parte de habilidades blandas, Anabel, también incluso yo diría que, que falta incluso en la sociedad, no solo en los estudiantes, sino en todo esta parte. Hay muchísimo y justamente, bueno, esto de habilidades blandas, creo, no estoy seguro, hace 2 meses cogí un curso y aprendí sobre esta parte de habilidades blandas y no había esta parte y entonces son cosas muy interesantes que se van innovando y como dices tú también tenemos que fomentar esa parte del compañerismo porque que si no nos ayudamos mutuamente entre nosotros no va a ir bien, no va a ir bien en cualquier ámbito, no nos va a ir bien en el ámbito profesional, ya sea en el ámbito social, no nos va a ir bien en esta parte. Así es. Ya. Usted como parte de la comunidad de docencia, ¿cómo valora la educación brindada durante la pandemia del COVID-19? ¿Realmente la educación en esos tiempos ayudó a mejorar la creatividad y la valorización del aprendizaje en los estudiantes? Ya, ¿cómo valoro, no? Ujú. Ya, esta parte, yo diría que siempre me ha gustado ver la parte positiva, ¿no? Nos ayuda bastantísimo a los docentes y a estudiantes
En primer lugar, a valorar lo que es la educación presencial, el vernos, el compartir entre nosotros. Eso es muy importante, a relacionarnos entre nosotros. El ser humano, por ende, somos personas sociables y eso es lo importante, ¿no? Aprender mutuamente el uno del otro y eso nos hizo muchísima falta. Entonces nos enseñó a valorar, en primer lugar, lo que son relaciones sociales. En segundo lugar, nos enseñó a los docentes esta parte a innovarnos a través de la tecnología, porque si bien antes de la pandemia se seguía trabajando casi, no digamos que al 100%, pero se seguía trabajando de una manera tradicional, entonces no se utilizaba mucho la tecnología. Entonces, gracias a la pandemia también se empezó a innovar en cuanto a la tecnología. Sin embargo, el reto fue que en cuanto a los estudiantes, no hubo esa relación que es necesaria, esa relación social que es necesaria. Entonces, eso también nos hizo darnos en cuenta, creo que a nivel no solo nacional, sino mundial, de que es difícil, de que es muy duro que principalmente que estudiantes tanto de educación preparatoria, inicial, elemental, básica, superior y bachillerato, es muy difícil que lleven una educación a distancia, de manera virtual, por la misma manera de que ellos están desarrollando, se están madurando, están comprendiendo, están aprendiendo a ser responsables. Entonces nos ayudó a darnos en cuenta de que es muy difícil esta parte de la educación virtual con los estudiantes, ¿no? Sí, realmente sí. Ya, seguimos. Con la emergencia sanitaria que atravesó el país, ¿cómo fue el retorno a clases presenciales en la unidad educativa? Ya. Bueno, a raíz de que se fue calmando la pandemia, bueno, aparte de calmarse, también se realizaron una campaña de vacunación. Luego de eso, se comenzaron a recibir a los estudiantes de manera presencial y voluntaria. No todos asistían, muy pocos comenzaron a asistir debido al miedo. Sin embargo, fue una experiencia hermosa verles casi a más de después de un año, casi de manera virtual, verles presencial fue algo hermoso. Los estudiantes se dispararon en cuanto a la parte de relaciones sociales entre sus compañeros, con los profesores. Fue genial y fue para mí, fue una terapia contra este COVID que nos hizo mucho daño en salud mental, ¿no? Fue una terapia el volvernos a relacionarnos, el volver a vernos las caras. Y lo duro también fue el usar mascarillas, sin embargo, poco a poco nos fuimos adaptando y bueno, y vamos ahí, gracias a Dios, nos va muy bien en esta parte. Fue una experiencia muy bonita esta parte de retorno a clases de manera presencial. Ya seguimos. Con el tema de aprendizaje híbrido, usted como docente ha puesto en práctica esta técnica. El aprendizaje híbrido ayuda a facilitar la educación porque, Ya. ¿Me repites, por favor? ya, con el tema de aprendizaje híbrido, usted como docente ha puesto en práctica esta técnica. El aprendizaje híbrido ayuda a facilitar la educación porque, Ya. Eh, bueno, en primer lugar, para mí el aprendizaje híbrido es justamente eh, conjugar, ¿no? Cosas tradicionales ¿mm? y cosas tradicionales, conjugarlas justamente con cosas innovadoras, como por ejemplo el uso de las TICs. Entonces, sí, se ha puesto muchísimo en práctica, justamente lo que acabo de comentar hace años atrás. Aún la educación aún se llevaba de manera tradicional, pese a las capacitaciones y todo lo demás, aún se llevaba las clases de manera tradicional, donde el docente simplemente se paraba frente al grupo de estudiantes, hablaba, les ponía una tarea y listo. Entonces, a través de la pandemia hemos aprendido muchísimo en esta parte, el manejo de la tecnología. Y en base a eso nosotros hemos aprendido a manejar muchas plataformas, Sí, la tecnología. Entonces, nos quedamos con cosas importantes del tradicionalismo, no todo es malo, ¿no?
nos quedamos con eso, pero también le conjugamos con esta nueva parte de lo que se llama la tecnología, lo conjugamos. Por ejemplo, hablando valga la redundancia, de ejemplos que me pides, por ejemplo, mis clases las, las conjugo con observar videos en YouTube con mis estudiantes. O luego de una clase realizamos la siguiente lección en una plataforma que se llama Kisi. Sí, eso Bueno, es muy, muy, muy interesante, muy lindo. sí. Y así los estudiantes les encanta también, ¿no? Entonces, de esa parte yo aplico, sería el aprendizaje híbrido. Ya, ya. ¿Usted como docente cree que se deben implementar nuevas herramientas o métodos de trabajo? ¿Por qué? Ya. Em, Hoy en día los estudiantes eh, cada día nos demandan nos exigen más a los docentes. Entonces, si es que nos exigen más a los docentes en esta manera de enseñanza, aprendizaje, nosotros tenemos que innovarnos constantemente y principalmente en estas técnicas, en la manera de cómo controlar la disciplina, en la manera de cómo hacer. Hace muchísimos años, por ejemplo, el docente era considerado el bravísimo, el que llegaba y ni siquiera sonreía. Y todos los estudiantes por poco ni siquiera le miraban y solo cruzaban los brazos y ya. Entonces, esa era una educación tradicional donde el estudiante cruzaba los brazos y listo, el profesor hablaba toda la clase y estudiante que se movía o molestaba o hacía algo, automáticamente salía de clases y traía al representante y ya, sancionado. Entonces, hoy en día ya no es así. Nosotros tenemos que entender, tenemos que innovar nuestras métodos, nuestras enseñanzas de aprendizaje. Hoy en día nosotros no podemos ya hacerlo de esa manera, controlar la disciplina a través a través de la autoridad, ser autoritarios. Entonces tenemos maneras que incentivar, tenemos que saber maneras de llegar al estudiante para poder controlar la disciplina y aparte de la disciplina, incentivarle a trabajar, a realizar sus trabajos, a que tenga pasión por la asignatura. Es para nosotros poder lograr toda esta parte, nosotros tenemos que prepararnos constantemente. Claro, sí. Ya, y con esto culminamos la entrevista con este tema, con esta pregunta, pues que ya pasó. Es lo que Ya, ay, pensé que hace como, ya. Eh, Quería agradecerle por, por ayudarme con esta entrevista. Eh, Vaya que ha sido muy, muy interesante realizar esta entrevista con usted. Mm, Tiene una crítica muy, muy grande y eso es lindo. Ya, ¿alguna observación tal vez? no, Anabel, muchas gracias a ti, es lo humildemente lo que puedo compartir contigo y como digo, a seguir trabajando por el bien de nuestros estudiantes y hay un lema muy bonito que se dice que tenemos que vivir para servir. Ujú. Sí, entonces ahí dispuestos a colaborar, a trabajar por el bienestar de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias a ti también, Anabel, por tenerme en cuenta en esta entrevista y como siempre he dicho, estoy dispuesto a ayudar.